perro apagón que hay ahora mismo en mi casa y tener 2 pasaportes en Cuba. No es que esté en las condiciones más óptimas que necesita 50 pomos de plástico ahora mismo. Ahí surge de una necesidad esta situación. Fluyó hacia abajo. Raro, ¿no, verdad? No había visto que ocurriese en un lugar tan céntrico. Tiene ya como unos 20 años esa cosita cita para poder utilizar el cajero. Es horrible, yo lo he sentido y ahí no se puede estar por mucho tiempo. Autorización para salir de la isla de parte de las autoridades cubanas. Mientras que llevo toda mi vida en Cuba, he sobrellevado todo tipo de situaciones y así he notado muchas cosas en la vida diaria del cubano que de repente llaman mi atención y que no sé de qué forma clasificarlas. Algunos aspectos de la vida en la isla se me hacen raros, curiosos y abarcan muchas áreas de la sociedad en la que he crecido. Hoy me gustaría analizar con ustedes algunos de ellos. Ok, ya estamos todos. Muy buenos días por acá y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra, que les traigo un nuevo video. Un video que, siéndoles lo más honesta posible, saqué muy rápido el tema para conversar un rato con ustedes mientras caminamos por acá por la ciudad y para escabullirme un poco también a los problemas de los apagones en Cuba. En primer lugar, para huirle al perro apagón que hay ahora mismo en mi casa, y en segundo, tratar de hacerme como que todo el proceso de edición un poco más cómodo y rápido para así usar menos batería de mis dispositivos, porque lo necesito. Hoy yo me levanté con la imperiosa necesidad de hablar con ustedes un poco de las cosas que me parecen raras de acá de Cuba. ¿Qué cosas me llaman la atención? Me parecen raras, curiosas, que hacen por acá los cubanos en la isla. Pues siento que con los problemas y situaciones que últimamente hemos estado viviendo, algunas de ellas se han incrementado, incluso han aparecido algunas nuevas que me han llamado bastante la atención. Ya indistintamente en algún que otro último blog yo se los he mencionado, pero hoy vamos a hacerle como que una especie de análisis. Las que más o menos casi siempre se repite y que la mayoría de las veces a ustedes también les ha llamado bastante la atención es lo común, que si guardamos todos los recipientes de cosas que usamos, de algún producto que se acabó, como por ejemplo los pomos de agua, en mi caso, tenemos un montón en la casa. Yo no sé si ustedes lo consideran normal, pero yo creo que es demasiado el tener como 50 pomos de plástico ahora mismo acumulados en la casa para poder guardar agua, para poder hacer reserva de agua en este caso, porque bueno, ahí surge de una necesidad esta situación. Y lo mismo nos pasa con las jabas, las bolsas de plástico. ¿Tú sabes lo que es tener las jabas de las jabas? Bueno, en mi casa también la tenemos. Otra cosa también bastante común, aprovechando que vamos en esta dirección, es que nosotros no botamos ningún electrodoméstico ni nada electrónico que se rompa a la primera. Aquí se arregla todo unas 500 veces aproximadamente. Y si no, la cocina de mi casa es un ejemplo perfecto de esto que estoy hablando. Tiene ya como unos 20 años esa cocina, Regina, y ya ha entrado en modo estoy cansadísimo, jefe. Se ha arreglado unas cuantas veces, yo creo que ya yo perdí la cuenta. Y lo mismo pasaba antes también con los televisores que teníamos en la casa, porque solían romperse bastante por todo el tema de que vivimos cerca del mar, del salitre, la humedad, etcétera. Pues los hemos arreglado un montón de veces. Lo próximo se los comento acá en mi casa, porque es nada más y nada menos una cosa que a mí se me hace súper rara y que yo no he escuchado a alguien de otros países, al menos he escuchado. Ustedes me comentarán si eso existe, pero tener 2 pasaportes en Cuba. Pues me refiero, por supuesto, a tener el azul, el personal, que es el que se conoce mundialmente, que es el pasaporte cubano. Y hay otro pasaporte que es rojo, que le dicen el pasaporte oficial, que es con el que viajan las personas que pertenecen a alguna institución y que van en representación de ese lugar. Dígase médicos cuando se van a viajes de colaboración, que por ejemplo es el caso de mi mamá, que cuando ha hecho sus 2 misiones de colaboración, la primera a Venezuela cuando yo estaba en la primaria, la segunda a Brasil cuando yo estaba en la universidad, tuvo que viajar con ese pasaporte rojo. Mi mamá nunca se ha hecho el pasaporte personal, el pasaporte azul, y yo personalmente no lo he llegado a ver porque solamente se lo dan cuando va a hacer el viaje en el aeropuerto. Para poder ir de aeropuerto a aeropuerto, todas las escalas que tenga que hacer, pues tiene que enseñar ese pasaporte, y ya una vez que llega de los viajes, pues se los retiran y ella no lo tiene encima. Ahora mismo en la casa nunca ha estado. Y es el mismo caso que ocurre, por ejemplo, con algún investigador que tenga que ir a algún evento internacional y cosas así por el estilo. Y hablando rápido de pasaporte, les comento una curiosidad.
Este es el pasaporte que antiguamente se usaba en Cuba y yo no lo sabía, bueno, nunca lo había visto. Acá les muestro con prueba finalmente, porque este es el pasaporte que utilizaba mi abuela, ya que ella viajaba a Estados Unidos y para poder salir de acá, además de tener el visado que le proporcionaba la embajada acá en La Habana, también tenía que tener una autorización para salir de la isla de parte de las autoridades cubanas como tal. Y esto es algo que creo que ya no se usa tanto, según tengo entendido. No conozco a nadie personalmente que me lo haya confirmado de esa manera, que tenga que tener un permiso para poder salir de Cuba. A lo mejor si hay alguien así en ese caso, pero antes era muy común que, además del visado que te proporcionara la embajada al país al que ibas a visitar, también acá te tenían que dar una autorización, un permiso de salida de Cuba, y te decían hasta cuándo podías estar fuera y toda la cuestión. En primer lugar, de las cosas que he visto últimamente, y es algo que hemos visto en los últimos videos que ha estado desapareciendo de forma gradual, y son los cajeros automáticos. Técnicamente he pasado a vivir en una ciudad que no tiene cajeros automáticos, que está casi al completo eliminado este servicio como tal. En algunos lugares como que te lo encuentras de repente completamente apagados o cerrados, como aquí en este punto en el que me encuentro ahora, que este era un lugar al que yo venía muchísimo antes para utilizar los servicios de cajeros automáticos, que por lo general ya llegó un punto en que la gente solo los utilizaba para consultas de saldo, para pagar servicios, para hacer transferencias y cosas por el estilo, pero es que ya directamente hemos pasado al punto de no poder utilizarlos de ninguna manera, o porque solamente queda uno por municipio, como es algo que he estado viendo últimamente, que al que solo puedes ir de repente a sacar dinero el día que tengan, o porque los han desactivado completamente, o porque los han quitado o los han cerrado. Fíjense que aún ahí queda el espacio del cajero automático, se ve que estaba como que la ventanita en donde antes se encontraban, y ya estas máquinas como que no te las encuentras tanto como antes. Y si encima le agregamos la forma tan extraña que hemos visto que se están haciendo las extracciones de tarjetas bancarias, que recién estuvimos viendo que había que pedir cita para poder utilizar el cajero de un banco en el centro de La Habana Vieja, que a mí me pareció eso súper loco, pues creo que sí va siendo una de las cosas más raras que está ocurriendo actualmente en Cuba. Y a propósito de que estamos hablando de los cajeros automáticos, si yo fuera alguien externo a este lugar, a mí me sorprendería muchísimo ver a la gente, por ejemplo, durmiendo afuera de los bancos por la madrugada para esperar agarrar un turno por la mañana. Lo mismo sucede, por ejemplo, con gasolineras. Antes también sucedía en la cuarentena con las tiendas. Yo no llegué a dormir en ningún lugar, pero me acuerdo que me levantaba demasiado temprano, como a las 4 de la mañana, y salía a las 5 de mi casa prácticamente para poder alcanzar un turno en alguna cola. Otra cosa que ya les he dicho, creo que hasta el cansancio, por supuesto, es que me parece súper extraño y que me da muchísima añoranza ver la ciudad tan vacía. Creo que esto ya se lo he dicho demasiado, ya conocemos algunas de las causas del por qué esto ocurre. Se ha ido muchísima gente de Cuba y bueno, calles tan grandes y emblemáticas como esta en la que me encuentro ahora mismo, pues lucen así en estos momentos. Así que de esto no hay que hablar tanto más. Dime algo de lo de quemar las basuras en el medio de la ciudad, entre los mismos edificios, entre las mismas viviendas y las casas, en las mismas entrecalles. Esto es algo que me llama la atención y que me parece raro, porque hasta ahora yo no lo había visto que ocurriese en un lugar tan céntrico, pero que no le hago mucho juicio porque entiendo que es la solución inmediata que encontró la gente ante el problema tan grande que es el tema de los basureros ahora mismo en la ciudad. Los servicios comunales ya no están funcionando tanto como antes, ya sea porque redujeron la cantidad de transportación por el tema del combustible, o porque tienen también falta de personal, porque los salarios son bastante bajos para el nivel de vida que se tiene actualmente en Cuba. De repente, por ejemplo, de un momento a otro dejaron de existir los botes estos de basura, los tanques de basura que había en cada esquina, por lo menos en Centro Habana. La gente tiene que acumular los desperdicios y los desechos en una esquina y se forman unas montañas enormes que llegan a cubrir incluso la mitad de la calle, que a veces hay camiones que no pueden pasar por ahí, por ejemplo. Y como respuesta a todo esto, pues la gente decidió tomar acción por sus propias manos. Esto era algo que, por ejemplo, tú veías antes en lugares apartados, en El Morro, que a veces queman basura ahí por los alrededores de la fortaleza, que ahí hay como que terreno amplio para hacer cosas como esta. Igual el humo, horrible, porque si el aire le da la gana lo extiende hacia la ciudad y terminamos como con una especie de neblina
en las entrecalles, que se ve como que la calle es súper rara. Esto es algo que pasa bastante. Al disminuir el servicio, pues ocurren cosas como esta, y es normal que a mí se me haga raro porque, ya les digo, nunca lo había visto en un lugar tan céntrico. Y ya que estoy hablando de quemar cosas, algo que se me hace curioso, vamos a decir, es que quemen los cartones de huevo, los envases donde vienen los huevos, los cartones, para espantar a los mosquitos y a los bichos que hay, por lo menos en esta temporada. Eso es algo que me comentaron mucho ustedes el año pasado. Veo que no es algo exclusivo de Cuba, hay mucha gente que utiliza ese método, pero que a mí me llama muchísimo la atención. No sé qué tan efectivo sea porque no lo he utilizado. Por suerte pude dar con los inciensos que estaba buscando para espantar a todos los bichos voladores que hay por alrededor, y me funciona bastante, pero como que me llama demasiado la atención, caballero, no sé usted. Y ya que estoy hablando de cosas curiosas de La Habana, no podía dejar de mencionar, ya que estoy pasando por aquí, este edificio acá, el edificio Arcos, que está construido encima de uno de los huecos más famosos acá del Vedado, en FI-21. Se construyó en 1930 aproximadamente, pero bueno, aún se mantiene en pie y viven un montón de familias aquí. Hay más o menos unos 70 apartamentos aquí adentro, y llama mucho la atención porque tiene una pila de recovecos y una pila de pasajes. Vean, tú vienes por aquí desde la calle 21 y te piensas que es solamente esto, pero no, aquí atrás tenemos más del edificio. Todo esto pertenece a la construcción y tiene como unas 3 o 4 salidas. Yo entré por una parte de 19, por allí les mostraba la salida hacia 21, y aquí atrás hay otra salida más hacia 19, y según tengo entendido son como 3 salidas para acá. ¿Cómo es? Es enorme, es un edificio que se construyó hacia abajo. Raro, ¿no, verdad? Por cuestiones que no se le ha dado el mantenimiento que requiere este edificio, pues hoy en día se encuentra en el estado en el que los vemos. Prácticamente hay zonas en las que han ocurrido derrumbes y la gente continúa viviendo ahí. Y es que en sentido general el tema de la vivienda en Cuba es algo demasiado complejo, que tiene muchísima influencia por diferentes factores. Es algo que a la vez enrarece un poco la vida diaria del cubano en la actualidad. Otra de las cosas que me llaman la atención viéndolo desde un punto de vista externo a este lugar es cómo las personas llegan a vivir en condiciones que pueden incluso llegar a ser riesgosas y peligrosas para la vida en general. Está de más explicar que esto no es ni siquiera culpa de las personas. Muchas veces se derrumban un montón de inmuebles por ahí y la gente que convivían ahí dentro se quedan en una situación de vulnerabilidad bastante compleja. Entonces buscan la forma que sea para conseguir vivir en cualquier pedacito que tenga un techo. Y en lugares como Centro Habana o La Habana Vieja le podría pasar a cualquiera. Mi caso, por ejemplo, mi edificio no es que esté en las condiciones más óptimas que necesita para el lugar en el que está ubicado, que es frente al mar. El mar como que influye demasiado en la destrucción y degradación de las construcciones y llevan un mantenimiento que debe ser más frecuente del que nosotros le damos. Pero ahí entra entonces que el poder adquisitivo de la población en promedio no es suficiente como para poder permitirse el hacer estas cosas, el poder arreglar una cosa como un edificio, y llega un momento en el que termina derrumbándose. Lo que yo he visto por mi casa es que cuando se cae un inmueble, se cae un edificio y viven muchísimas familias, las reubican en otros lugares que estén como que en menor uso o de repente un poco más abandonados. Por ejemplo, mi escuela secundaria y también mi preuniversitario hoy en día ya no son escuelas, sino que se convirtieron en albergues en donde viven un montón de familias que han perdido sus viviendas anteriormente. Nada, es una cosa bastante complicada de explicar, no sé si ustedes lo entienden, y por supuesto que para nada es juzgable porque hay muchísimo de por medio que analizar, y que si tú no eres de aquí, ves algo así de repente, pues es entendible que te puede impactar. Y ahora una cosa que no sé si voy a juzgarla un poquito, pero aprovechando que he llegado a un parque, aquí hay algo que sí medianamente me molesta. Y es la facilidad con la que la gente hace sus necesidades, pero muchísimo, en zonas tan públicas como este parque. Por ejemplo, este parque no está siempre tan lleno, pero para allá, para el centro de La Habana, hay un parque al que yo iba mucho más antes a conectarme a la wifi de Telsa, que ya eso ya prácticamente ni existe. Ese lugar siempre está lleno y tiene un mal olor
tan desagradable y tan fuerte. Imagínate tú que alguien por la noche, vamos a decir, haga sus necesidades y por la mañana como que sale como que ese olor de primera hora de la mañana. Es horrible, yo lo he sentido y ahí no se puede estar por mucho tiempo. No sé cómo la gente se aguanta estar ahí sentada, o bueno, también eso lo usan para cargar guaguas de estas arrendadas para viajar a provincia. Y mucha gente tiene que hacer estancia ahí, pero es que huele muy fuerte, huele muy fuerte ese parque. También hay otro parque por allá por Campanario frente a Malecón, Campanario y Malecón, que ese parque también es una zona conocida para conectarse. Ese parque huele muchísimo, tiene mucha peste. No es que se haga ese tipo de necesidades en zonas públicas, sino es la dimensión a la que ha llegado esta situación. Que ni un baño público en pleno carnaval de agosto huele tan mal, caballero. Y mira que esos baños olían mal. Pero es que es muy frío analizar este tipo de cosas sin ver también un poco de contexto por detrás, porque al final son necesidades que tiene la gente y no es que hayan opciones por ahí caminando en las que puedas descargarte, por decirle de alguna manera. Creo que pasa un poco también como con las basuras. Por ejemplo, la gente no encuentra tantos tanques de basura ni cestos de basura por ahí, y ¿qué termina haciendo? Pues llenando la calle de desperdicios, de papelitos, de pomos, de latas, de botellas, de todo lo que vaya a botar en el momento, y termina la basura todo esparramada por ahí porque no hay donde botarla caminando. Yo en mi caso sí como que trato de ser un poco más consciente, no soy la persona más consciente del mundo, vamos a estar aquí, pero por ejemplo, si yo me como una galletita, o si quiero botar una lata, o si quiero botar un papel, me lo echo en la mochila y cuando llegue a mi casa la boto. Y lo mismo me ocurre con las necesidades. Si necesito ir al baño, pues yo me aguanto hasta mi casa. Yo no sé cómo, pero yo lo aguanto. Hay gente que no puede aguantar ese tipo de cosas. Creo que ya eso tiene otra connotación. No habría que compararse en ese sentido. Pero es que a mí lo que me choca es el olor. Más allá de todo, el olor tan fuerte que hay en los parques. Ay, Dios mío, qué complicado de explicar es esto. La gente me va a regañar. Nada, que es una necesidad, Y ya está, creo que estas son las cosas que de momento me llaman la atención de lo que va ocurriendo en Cuba, un poco entre actualidad y cosas ya que ya tienen un poquito más de tiempo. Cuéntenme ustedes debajo. También no sé si juzgar tanto y sin darme tanto fuego, por favor, por las cosas que tal vez he dicho, que les llama la atención, que les parece raro, curioso actualmente de la vida en Cuba, que es muy probable que ustedes tengan cosas más raras que ver que yo, porque muchas yo las tengo normalizadas de vivir toda mi vida en Cuba. Los voy leyendo, voy a dejar este por acá para poder editarlo en mejor tiempo, todo el tema de la corriente y de que tengo que ahorrar batería. Los veo en el siguiente video, les mando un beso muy grande. Y como siempre les digo, cuídense por ahí. Chao.